Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará una vez en el nuevo episodio de Cukurova? En primer lugar, aquellos que dicen que nuestro guionista Zuleya y Mehmet comenzaron a desacreditar a Demir. Para comenzar su amor, mostremos nuestro número, presionando el botón me gusta a continuación. En Cukurova, ahora nos sorprende cada episodio. Nuestro guionista ha estado vilipendiando a Demir durante los 2 últimos episodios. Porque Zuleya y Mehmet quieren comenzar su amor. Zuleya y Mehmet saben que el público reaccionará con amor. En esto, continúa vilipendiando a Demir. También quiere que nosotros, el público, nos relajemos de Demir. Y quiere que también aceptemos a Mehmet. Entonces, ¿crees que esta difamación de Demir hecha en nuestra serie es verdadera o falsa? No olvide escribir sus pensamientos en los comentarios. No vayamos sin decir eso. Desafortunadamente, podemos decir que es imposible que Demir regrese a nuestra serie. Este movimiento del guionista ya ha demostrado que tal cosa no sucederá. Pero nuestro guionista está cometiendo un gran error. Si la serie Cukurova continúa con este escenario, las vistas disminuirán enormemente. Después de esta última experiencia, Mehmet ya no dañará a Zuleya. Sabe que con él ya comprará la empresa. Entonces, digamos que Zuleya y Mehmet tendrán amor. Fikret no aceptará esta situación. Declarará la guerra a Mehmet. Mehmet instruirá a sus hombres para que maten a Fikret. Pero digamos que será muy difícil. Seremos testigos del verdadero poder de Fikret y de lo imprudente que es. Ahora podemos decir que nuestra esperanza es Fikret. Echemos un vistazo a lo que sucedió en la sección anterior en la continuación del vídeo. Fikret y Zetin habían ido a Siria debido a la carta que se creía que procedía de Hierro. Desafortunadamente, no pudieron encontrar a Demir como resultado de su investigación. Además, el sello de la carta, que se pensaba que procedía de Demir, resultó ser falso. Esto significa que alguien está tratando de sorprender al objetivo usando Demir. Fikret y Zetin tuvieron que regresar cuando se reveló que Demir no estaba en Siria después de que todo esto fuera revelado. El hecho de que los eventos fueran completamente arreglados por alguien salió a la luz cuando Demir fue colocado en el congelador. De hecho, no debemos olvidar la posibilidad de que este hombre sea otro hombre vestido como Demir. Si esta persona es Demir, ya no habrá posibilidad de verla. Sin embargo, hubiera sido mucho mejor para Aldemir regresar a la serie. Fikret, a quien dejó atrás, a veces se entiende de manera diferente cuando todo es demasiado posesivo. El mayor problema en el que Fikret tiene razón es no confiar en Hakan. Cada vez que se encontraban, se acercaba a Hakan y lo agarraba por el cuello. Así como Fekeli encuentra el verdadero rostro de Hakan, Fikret será quien encuentre el verdadero rostro de Hakan. Sin embargo, debido a sus sospechas, Zuleya estaba muy molesto porque Hakan había ido demasiado lejos en este momento. Zuleya, que no podía entender los movimientos de Fikret, no pudo soportarlo más y se rebeló. Cuanto más tiempo pase con Hakan, más se verá afectado por Hakan. Como piensa que Demir no vendrá, se alejará más de Demir y comenzará a acercarse a Hakan. Aunque se está acercando, Zuleya tiene un problema. Tratando de averiguar por qué murió Fekeli. El mayor problema aquí era hablar con Hakan, no con Fikret. Será un obstáculo para lo que harán en el futuro. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Fekeli, que es tanto el señor como el padre de Cukurova, muere. Gafur y Rashid, que encuentran a Fekeli inmóvil en su coche. Se dan cuenta de que su casero está muerto y corren a la mansión. El grito de Lutfiye, que recibió la mala noticia de su querido amigo, es desgarrador. Mientras Fikret cumple con su último deber para con su tío y se hace cargo de su funeral. La gente de Cukurova envía a Fekeli,
cuya honestidad y justicia dieron ejemplo a Kukurova, y cuyo padre conocieron, en su último viaje. La repentina muerte de Fekeli trae a un lobo a Lutfille y ella quiere abrir el velo del misterio detrás de su muerte. Betul no se aparta del lado de Fikret. Betul hace todo lo posible para apoyar a Fikret, que perdió a su tío. Betul, que es apreciada por quienes asistieron al funeral con su benevolencia. Sorprende incluso a Sermin. Cuando Sermin se da cuenta de que su hija planea casarse con Fikret y aumentar su fortuna, intenta romper el hielo con Lutfille. La tensión estaba aumentando entre Fikret y Hakan. Mientras Zuleya mantiene sus esperanzas de que Demir esté vivo, Hakan no puede evitar sentirse atraído por Zuleya. Mientras Zuleya y Hakan estaban paseando por el campo de naranjos, Fikret llega y comienza una pelea entre Hakan y Fikret. Atrapada en medio de la tensión entre los dos, la paciencia de Zuleya se agota. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Kukurova. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.